Si en alguna ocasión fuiste sometido a una cirugía y te aplicaron anestesia general, posiblemente tengas alguna noción muy vaga de lo que significa la muerte. En alguna ocasión, un hombre llamado Charles Whitman, de ascendencia inglesa, reconoció haber regresado de la muerte. Sin embargo, cuando los médicos trataron de encontrar una explicación lógica, este hombre médicamente nunca había muerto. Había sufrido una catalexia, que era una especie de muerte donde los órganos vitales del cuerpo dejan de funcionar y parece que la persona ha muerto. Hoy en día el mundo se hace la pregunta y trata de encontrar respuesta al aspecto de la muerte. En esta oportunidad estamos en la lección número 3 de la escuela sabática y para esta semana titula Comprendamos la naturaleza humana. Durante toda esta semana haremos un contraste entre la frase que Dios le dijo a Adán y Eva, porque del día que de él comieras ciertamente morirás, en contraposición con la frase de la serpiente, que le dijo también a Adán y Eva, no morirás. Y para ello en esta ocasión tenemos un panel de lujo. Está con nosotros dos pastores de la Asociación Peruana Central. Está con nosotros el pastor Kevin Cabrera. Y el pastor Eloy Palleguanca. Amigo pastor Eloy, ¿cómo te encuentras en esta oportunidad? Me encuentro muy bien, pastor. Gracias por la invitación y estamos aquí para poder aprender y desarrollar esta hermosa lección. Amén. Amigo Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pastor, contento de estar en esta oportunidad aquí para hablar de este tema tan controversial de repente, pero que nos va a ayudar a comprender mejor las Escrituras. Amén. Y creemos, amigos, pastores, que va a ser una bendición el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de poder abrir la Biblia y comenzar a comentar lo que la lección tiene para nosotros en esta semana? Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos porque en estos minutos tú permites que podamos abrir tu palabra y poder beber alimento fresco. Queremos, Señor, que en este momento tú ilumines nuestras mentes, que podamos, Señor, extraer las mejores ideas de la lección, de tu palabra, y que pueda ser también, Señor, de bendición para las personas que están mirando esta programación. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, como ya hemos visto, la lección titula Comprendamos la naturaleza humana. Y vamos a leer el texto de memoria. Podemos leer el texto de memoria, Pastor Eloy, Génesis 2:7. ¿Qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Esta declaración, cuando uno la mira desde una perspectiva bíblica y cuando uno la mira con los lentes de la Biblia, no existe mucho problema. Sin embargo, cuando uno se quita los lentes del cristianismo, del adventismo, y deja que otras formas de interpretación ingresen, pues nos metemos en un problema tan complejo del cual no podemos salir. Vamos a dividir, amigos, la lección de escuela sabática de esta semana en 3 puntos importantes. Vamos a comenzar hablando y definiendo lo que la Biblia llama un ser viviente, ¿no? Un nefesh hayah. ¿Qué podemos hablar de esta definición que la lección presenta sobre qué es un ser viviente? Bueno, pastor, es importante para entender qué es la muerte, primero definir qué es el ser humano y cómo se originó la vida en el ser humano, ¿no? En ese sentido, Génesis capítulo 2 nos narra el proceso que Dios utilizó para dar vida al hombre, ¿no? Dice la Biblia en el verso 7, ¿no? Génesis 2, versículo 7, que Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Y aquí está el asunto, ¿no, pastor? Muchas personas comprenden que nosotros tenemos un alma que está encarcelada en nosotros. Pero realmente la Biblia nos habla que el concepto de alma viviente es una vez que Dios nos da el aliento de vida, ¿no?
Es decir, antes de eso simplemente somos cuerpos inertes, ¿no? Y aquí hay que comprender muy bien que somos seres integrales, ¿no? No duales, sino monistas, ¿no? Correcto. Ahora, hay un detalle importante que vale la pena mencionar, ¿no? En el versículo que nosotros hemos leído, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Versículos anteriores se mencionan que Dios también formó a los animales del polvo de la tierra, ¿verdad? O sea, a diferencia de cuando Dios dijo sea la luz, sean las plantas, sea la expansión. Me llama la atención mucho el aspecto de que Dios forma a los animales del polvo de la tierra y también lo hace con el hombre. ¿Qué podríamos hablar de este aspecto, de cómo Dios forma al hombre y a los animales del polvo de la tierra? Algo muy interesante, pastor, lo encontramos en esta palabra hebrea, ¿no? Yapsar, que significa formó, ¿no? Que viene en un contexto del alfarero, el mismo término que se utiliza pues en el libro de Isaías, ¿no? 49, donde toma la referencia de que Dios modeló como un alfarero pues al hombre. Y eso es un punto importante porque ahí podemos darnos cuenta que Dios tenía un diseño específico para el ser humano y también una apariencia que darle. Y gracias a eso, pues, Él también otorga, ¿no?, este chispazo de vida, ¿no?, o el aliento, ¿no?, que le da, pues, esa transformación, algo inerte, algo viviente. Correcto. Entonces podríamos hablar de que, a diferencia tal vez del reino vegetal y del reino animal, Dios tuvo una consideración especial con la humanidad. Porque si bien es cierto, sí, ¿no? Tanto las plantas y los animales fueron creados con propósito, correcto. Pero a diferencia del hombre, no solamente lo creó con propósito, sino lo creó de forma inteligente. Y en eso radica de alguna forma el soplo de vida que el pastor Kevin ha mencionado. De hecho, el soplo de vida es un aspecto no objetivo, ¿verdad? ¿Quién podría explicar, o de repente qué médico podría explicar, bueno, a ver, el soplo de vida, A, B, C, o sea, no, De tal cosa. claro, o sea, a ver, ¿cuál es la composición química de la...? No se puede explicar. Lo que la Biblia dice es que Dios formó al hombre con sus manos, perfecto, un muñeco allí de barro, de la tierra, y sopló, ¿no? Ese soplo. Ahora, ¿cómo un soplo puede dar vida? Humanamente eso es imposible. No se puede explicar, no hay argumentos, ¿no? O sea, hasta podría ser irrefutable si alguien quiere llamarlo así, ¿no? Pero allí ingresa el aspecto de la fe. Ahora, ¿qué podríamos hablar, amigos? Porque la lección habla aquí también de que, claro, ya Dios sopló en los hombres, o en este caso en Adán, y él fue un ser viviente. Pero en segundo lugar, habla de que Dios creó a Adán y también a Eva a su imagen. ¿Qué quiere decir la Biblia con su imagen? Algunos por ahí salen a argumentar de que lo hizo igual a Dios, completamente físicamente hablando. Otros dicen, no, lo que pasa es que formar a la imagen tiene que ver con el aspecto espiritual, con el aspecto moral. ¿A qué se estaba refiriendo esta declaración? En realidad, pastor, ahí hay dos términos, ¿no? Imagen y semejanza, ¿no? Y en realidad ambas raíces hebreas refieren a dos cosas diferentes, ¿no? La imagen es una clara alusión al aspecto físico, ¿no?, externo de la persona, y allí la semejanza está refiriéndose al carácter, ¿no?, a todo aquello que forma parte de nuestra forma de ser, los sentimientos, los anhelos, los sueños que como seres humanos tenemos, también fueron creados conforme a Dios, ¿no? Entonces, ambas cosas en realidad, tanto externamente, pero también internamente, somos semejantes a Dios. Ahora, pastor, esa idea es muy buena y de alguna forma es una estocada, porque algunas denominaciones hoy en día, por ejemplo, han tratado de enseñar de que Dios es un ser incorpóreo, que no tiene cuerpo, ¿no? Es una especie de fuerza. De hecho, el mundo evangélico concibe a Dios como una fuerza activa. Una fuerza activa que permea y permea todas las cosas, y es una especie de humo, una especie de viento. Pero aquí la Biblia menciona que Dios formó a Adán y Eva a imagen, como se menciona. O sea, físicamente nosotros podemos intuir de que Dios es un ser físico. Así es. No como nosotros, ¿no?, que somos bajitos, que tenemos imperfecciones.
pero es un ser físico, ¿no? O sea, él tiene brazos, tiene manos, tiene ojos. De hecho, Jesús se encarnó, ¿no? Como ser humano. Pero también el segundo detalle es que Dios colocó moralidad en el ser humano. Entonces nosotros podemos hablar de que Dios, al ser un ser moral, no es un Dios indiferente. La cosmovisión griega trataba de explicar la parte de la semejanza de Dios como un ser indiferente, ¿no? El famoso motor inmóvil, que estaba ahí con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, con una barba larga, y estaba ahí arriba en la especie de limbo, ¿no? Mirando a la humanidad, cómo se destruía, pero no podía hacer nada, o mejor dicho, no quería hacer nada para venir y rescatarla, ¿no? No es esa la concepción bíblica de Dios. Este texto también que podríamos saber hablar un poquito más, es una cosmovisión de que Dios es un Dios cercano al ser humano. Claro, en la creación, pues, Dios da una manera muy práctica de que Él se preocupa por el ser humano y también está, podríamos decirlo, ¿no?, de forma directa, ¿no?, direccionando su vida. Y eso lo podemos notar también en el transcurso de toda la Biblia. O sea, Dios no es un Dios ajeno a nuestra vida, sino Él está presente, ¿no? Él está ahí tratando de siempre llamarnos y buscándonos. Correcto. Entonces, ser viviente tiene que ver con la parte física, pero también con la parte moral. Ahora, este texto también abre otra segunda ventana, y esta ventana tiene que ver con el alma. De hecho, Ezequiel, hay una declaración en el libro de Ezequiel, capítulo 18, del 4 al 20, que resume y dice, ¿no? El alma que pecare, ciertamente morirá. Sobre este texto bíblico se ha creado mucho debate, ¿no? Mucho debate. Algunas personas han argumentado de que, mira, Ezequiel dice que hay un alma. Entonces, en nuestra mente, y posiblemente en las personas que nos están viendo, cuando nosotros, a ver, seamos sinceros, ¿no? Cuando escuchamos alma, ¿en qué pensamos? Algo inmaterial que está dentro de nosotros. En algo inmaterial, ¿no? ¿En qué pensamos, pastor, cuando escuchamos alma? A veces también tenemos esa concepción dicotómica, ¿no?, de que cuando uno muere, entonces todo nuestro cuerpo, ¿no?, va al polvo de la tierra y el alma está flotando, está caminando o molestando, ¿no? La famosa frase, ¿no? Pórtate bien, porque si no tu abuelito que ha muerto te va a molestar, ¿no? Entonces, esa es la concepción mundana, ¿no? Correcto. Miren, yo recuerdo que en una ocasión estaba en un funeral. Era mi primer año de ministerio, trabajaba en la Sierra de Arequipa y estaba en un funeral. Todos eran adventistas, ¿eh? Entonces estábamos ahí en el cementerio, me tocó dar el mensaje, hablamos de la esperanza y todo. Entonces al final se pidieron las palabras de los hijos y habló un anciano de iglesia, un hermano de iglesia, un líder fuerte. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque él dijo, bueno, la que había muerto era su madre, dijo, bueno, mamita, dijo, ahora ya estamos tranquilos, ella había sufrido un cáncer, porque ya tu alma está con el Señor en este momento. Y yo, ¿what? ¿Que tu alma está con el Señor? Entonces, ¿qué podemos hablar de esta concepción, amigos, del alma, entre comillas, que sí escabulle en todos los círculos? En las películas, en la ropa, en la música. ¿Tenemos un alma? ¿Somos un alma o no tenemos un alma? En realidad, pastor, el concepto, pues, de la inmortalidad del alma es algo que está presente en todo lado, ¿no? Y las personas comprenden que el alma no muere, ¿no?, sino que sigue viviendo en otro aspecto, en otro ambiente, y el cuerpo es el que muere, ¿no? Obviamente porque partimos de una concepción dualista, ¿no? Ahí está el problema. Pero cuando comprendemos la concepción monista de la Biblia, que es un ser humano integral, la Biblia dice que el alma muere. Y no se refiere al alma, el concepto tradicional que tenemos, sino del alma viviente de Génesis. Correcto. O sea, esa unión que Dios hizo de cuerpo más aliento de vida, que se le conoce como alma viviente, esa alma muere. Y naturalmente eso produce una separación. Pero ahí está el asunto, ¿no? Definir el concepto de alma, ¿no?, y no basarnos en el concepto que el mundo ya tiene de alma. Correcto. Entonces, podríamos decir lo siguiente, ¿no? El ser humano, tanto el hombre como la mujer, no tiene un alma, sino que el hombre es un alma. Por ejemplo, un comentarista deportivo en un estadio dice, y en el estadio estuvieron 5,000 almas alentando.
No significa que se dieron 5 seres incorpóreos, ¿no? 5.000 seres incorpóreos. 5.000 personas, ¿no? Claro. En las noticias de antaño, ¿no? Cuando había un accidente, por ejemplo, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Murieron 7 almas. Yo leí alguna vez en un periódico. No es que murieron 7 personas que no tenían cuerpo, sino 7 personas, ¿no? Cuando se bautizan, ¿no? Dice, bautizamos 5.000 almas. Entonces, la concepción bíblica es que un alma no existe fuera del cuerpo. Un alma es una persona. Eloy Payehuanca es un alma. Daniel Solano es un alma. Kevin Cabrera es un alma. Entonces, esa es la concepción bíblica de un alma. El alma que pecare, el hombre que pecare, la mujer que pecare, ciertamente morirá. Sí, pastor, de hecho aquí el verso 20 de Ezequiel pone ese énfasis, ¿no? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y pone ejemplo. El hijo, está hablando de una persona, Correcto. no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, está hablando de personas físicas, ¿no? Reales, materiales. Exactamente. Ahora, amigo, vamos a pasar al segundo punto de la lección, que vamos a leer, ¿les parece el texto bíblico? Eclesiastés, capítulo 12. Aquí en el capítulo 12, el sabio Salomón habla sobre el fin de la vida. Y él en el versículo 6 comienza una hilación. Eclesiastés 12:6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cántaro, el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y aquí viene el detalle, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra. Hasta allí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Como era, ¿no? Porque finalmente cuando uno, no sé si ustedes han visto alguna vez una persona que ha muerto hace años, los huesos después se convierten en polvo. Entonces ahí no hay ningún problema. El versículo 7, el polvo vuelve a la tierra como era. Pero aquí viene un detalle. Y este detalle ha abierto una ventana, amigos, increíble realmente. Y el Espíritu dice, vuelve a Dios que lo dio. La frase el Espíritu vuelve a Dios. ¿Qué podríamos comentar, argumentar? Si hemos hablado de que el ser humano no tiene alma, el ser humano es un alma, ¿tenemos un espíritu dentro de nosotros? Muy bien. En realidad, bíblicamente hablando, nosotros no tenemos un espíritu, ¿no? El cuerpo no es un contenedor de un espíritu, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en el Salmo 104:29. Y ahí pues aclara muy detalladamente, dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y ahí está la frase clave, ¿no? Dejan de ser. O sea, cuando el texto menciona que el espíritu vuelve a Dios, es que porque Dios dio la vida, Dios también, ¿no? La quita. Lo que vuelve a Dios es el aliento de vida, ¿no? Es el soplo que Él le da a la persona cuando cobra existencia, eso regresa a Dios, ¿no? No es que el alma de la persona vuelve a Dios, ¿no? Aquí también la traducción a veces confunde, ¿no? Que entendemos que espíritu es sinónimo de alma. No es así. No es así. Ahora, amigos, podríamos abrir una pregunta, tal vez. La lección no habla mucho de esto. ¿Qué es el aliento de vida? ¿Qué habla la lección sobre el aliento de vida? Alguna vez escuché algo, ¿no? Escuché que la Biblia habla de un juicio, ¿verdad? Habla de un juicio y el juicio comienza o dentro del juicio se va a investigar los casos de las personas que no están vivas. Ahora, ¿cómo Dios examina el juicio de las personas que no están vivas? Hago esta aclaración, ¿por qué? Una vez escuché por ahí de que el aliento de vida en realidad es la memoria de cada persona. Esto es cierto, esto no es cierto. Escuché que el aliento de vida que Dios nos quita son los recuerdos de la persona. Es como un robot, ¿no? O como un celular que uno le coloca una memoria. Uno coloca la memoria y ahí guarda fotos, videos, guarda, no sé, archivos. Cuando uno le quita la memoria, ese celular queda vacío, queda en blanco. ¿Qué será el aliento de vida del que habla Salomón en Eclesiastés 12:7? Bueno, realmente, pastor,
cuando nosotros intentamos usar palabras humanas para explicar algo, a veces podemos especular muchas cosas, ¿no? Correcto. Y a veces ahí cometemos ciertos errores, ¿no? Pero en la Biblia simplemente el aliento de vida es un soplo, es algo que Dios le da al cuerpo de barro para que pueda cobrar vida. Y esa es la explicación, o sea, no podemos intentar ir más allá de lo que el texto menciona, ¿no? Porque caemos en especulaciones y eso es terreno peligroso, ¿no? Prohibido. El aliento de vida también lo podríamos entender, pastor, como esa transformación de algo inerte a algo viviente, ¿no? O sea, es el milagro, ¿no?, que Dios otorga a ese muñeco de barro que formó, y que ese muñeco de barro ahora ya no es inerte, sino ahora va a tener vida, ¿no? Y eso es lo que es, podríamos decir, como el aliento de vida, bíblicamente hablando, ¿no? Ahí en la muerte ocurre pues el proceso inverso, ¿no? Exacto. Dios quita su aliento de vida y por lo tanto el cuerpo, como dice el texto, vuelve al barro y deja de existir la persona, ¿no? Entonces ahí está el asunto, ¿no? Correcto. Y yo hacía, amigos, este comentario porque ha surgido en estos últimos años una idea y una tendencia de que el aliento de vida son los recuerdos que el ser humano tiene en el cerebro. Y esta idea es una idea que se está haciendo cada vez más grande dentro del mundo cristiano. No digo adventista, evangélico, dentro del mundo cristiano. Ahora es interesante que esta idea no es bíblica. Exacto. Porque los médicos han descubierto hace algunos años un asunto que se llama la memoria de arquetipos. Es una memoria que todos nosotros tenemos en nuestro cerebro, que incluso después de algunos años que la persona muere, hasta que el cuerpo se descomponga, uno puede hacer uso de esa memoria. Inclusive algunos científicos han tratado de extraer los recuerdos. Es un trabajo complejo, ¿no? Pero más o menos la idea sería la siguiente. Imagínense que una computadora se quema, pero el disco duro funciona. Tú coges el disco duro y lo transfieres a otra computadora. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el aliento de vida. Porque el aliento de vida, de alguna forma, es el poder que Dios coloca para que la persona viva. Por ejemplo, en este momento, aquí en este set, estamos aquí con los dos reflectores. Esos reflectores tienen su estructura, tienen su tarjeta, pero esos reflectores no funcionarían sin la luz, que es la energía, ¿no? La electricidad. Nosotros desconectamos, la energía se va y se apagan. Lo mismo sucedió con lo que Dios colocó en Adán y Eva, ¿no? Durmió Adán, estaba perfecto, y él hace esto, sopla. Ahora, eso humanamente no es concebible, pero divinamente sí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nos da la seguridad de que Él tiene ese poder para crear de la nada, ¿no? La palabra varano, que Él crea con su voz, Él crea con su soplo, Él puede crear vida. Entonces, este punto tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque lo que vuelve a Dios sencillamente es lo que Él dio. Nada más, ¿no? No tratemos de especular, de que crear, pastor, lo que se sube son las memorias, los recuerdos. No, o sea, no. Todo lo que se diga después de eso es especulación. Ahora, ¿cómo eso se crea y se consigue? Eso sí es un misterio. Es un milagro. No hay respuesta para esa pregunta. Ahora, el tercer punto, amigos, de la lección nos habla específicamente sobre un tema que se ha inmiscuido ya hoy en día en todos los niveles que nosotros conocemos, en todos. Yo recuerdo que comenté, creo, en alguna ocasión, que yo traté de, a mi hijita, la mayor, no hablarle todavía del tema de la muerte. Y un día ella me dice, no, papá, me dice, ese señor me dice, puede morir, me dice. ¿Cómo esta niña se enteró de que la muerte, ¿no? Entonces había un dibujito que a ella le gustaba mirar, que ahora ya se le hemos prohibido. Y en este dibujito, que era entre comillas un dibujito sano, entre comillas, se veía, ¿no?, cómo se accidentaban los niños y ni bien el carro se chocaba y morían, salían las almitas ahí. Se pegaban del cuerpo. Claro, entonces, amigos, el tema de la inmortalidad del alma, que es el tercer punto, hablando de los muertos, se inmiscuye en todo, realmente en todo. No existe película que no tenga ese tema. Inclusive hasta las películas que, entre comillas, serían aptas para todo público, tienen este veneno de la inmortalidad del alma.
Vamos a hablar sobre este punto, amigos. ¿Qué podríamos hablar sobre la inmortalidad del alma en contraposición con la Biblia, que nos dice que los muertos nada saben? Bueno, pastor, ahí está el texto de Salmo 115, verso 17, que dice que los muertos no alaban a Dios, ¿no? Entonces, claramente ahí se nos está indicando que la persona que ha muerto ya no tiene conciencia, no puede alabar, no puede hablar, no puede comunicarse, ¿no? Entonces, creer que una persona murió y está en el cielo viviendo con Dios la eternidad no cabe en esta explicación, porque ahí dice bien específico, ¿no? No alabarán los muertos a Jehová. Correcto. Cabe resaltar, pastor, que a veces se malinterpreta, ¿no?, esta idea de Saúl, ¿no?, cuando fue a consultar a una pitonisa, ¿no? Y ahí pues se comunicó con el profeta, y muchos hermanos creen que eso es factible, ¿no?, porque dicen, Saúl, un siervo de Dios, lo hizo. Pero hay que entender que en ese contexto Saúl ya estaba alejado de la presencia de Dios. Y eso pues hizo de que él empezara a consultar a los muertos. Entonces, nosotros debemos tener en claro que los muertos nada saben. Ahora, también tenemos que ser conscientes, amigos, de que el enemigo tiene poder, ¿verdad? La Biblia habla o está 100% abarrotada del poder de Dios, pero Satanás también tiene poder. Y eso nosotros no conocemos cuáles son los límites. De hecho, Elena de White habla en Eventos de los Últimos Días. El tema, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la personificación de los muertos, ¿no? O sea, para que eso suceda, es que él tiene mucho poder. Ahora, un elemento que es importante, amigos, que rompe de alguna forma la teología adventista, o que trata de romper la teología adventista, es este aspecto de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Nosotros como adventistas creemos a través de la Biblia de que cuando una persona muere, no va ni al cielo, ni tampoco va al infierno, ¿verdad? Una persona muere, Dios le quita el aliento de vida, En el sepulcro. y ahí queda en el sepulcro, en el Seol, ¿no? Tomando las palabras del salmista. Ahora, lo interesante es que Dios va a emitir con esa persona un veredicto después del juicio. El juicio para nosotros es un aspecto sumamente relevante. Dios no emite una sentencia sin antes hacer un juicio. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque la inmortalidad del alma, ¿qué es lo que dice? Que si una persona fue buena, ¿se va a dónde? Sí. Se va al cielo. Inmediatamente. Rapidito, ¿no? Pero si la persona fue mala, ¿a dónde se va? Al infierno. Al infierno. Esa idea no es bíblica, ¿por qué? Porque la inmortalidad del alma rompe la idea del juicio. Exactamente. El juicio me dice que cuando una persona muere, queda en el sepulcro, sin vida, y que Dios más adelante la va a juzgar. Entonces, esta idea, amigos, que podríamos comentar, ¿cuál es el peligro de abrazar la inmortalidad del alma? Yo creo que, pastor, el peligro de abrazar esta idea, ¿no?, es que en realidad le estamos quitando a Dios ese poder de recompensar y juzgar a las personas. Porque si estamos pensando de que las personas buenas van a ir al cielo, ¿no?, entonces quiere decir que su salvación va a ser por méritos de esa persona, ¿no? Inclusive en el ambiente en el cual vivimos se cree, ¿no?, que cuando una persona muere, el alma está rondando, ¿no?, está ahí molestando, ¿no? Y si de repente por ahí sientes algo, entonces hay que ir a visitarla, ¿no? Hay que llevarle flores, ¿no? Hay que pintar el nicho, ¿no?, para que se sienta bien. O hay que hacerle una misa para que pueda encontrar el camino al cielo. Entonces, esas son ideas, pastor, erróneas, que muchas veces están introducidas inclusive en nuestras propias iglesias. Y eso es porque lamentablemente nos falta detallar algunos puntos claves, ¿no?, como este, que es el engaño y la inmortalidad del alma. Correcto. Pastor, el tema de recompensar a cada uno según lo que haya hecho en vida es algo que Apocalipsis relata que es en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? No antes, ¿no? Entonces, la persona que fallece está en espera a recibir su recompensa, ¿no? No se le da inmediatamente, ¿no? Y ahí está el tema del juicio, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que
todo juicio necesita pues de una investigación previa, ¿no? El famoso juicio investigador. Correcto. Entonces ahí también está una de las bases teológicas en el adventismo, ¿no? El juicio investigador. El juicio investigador. De hecho, Eclesiastés 12, 13, amigos, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí viene un detalle, ¿no? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces es una estocada, ¿verdad? De que los muertos nada saben. Si usted de repente, o de repente alguien que está viendo aquí tiene un familiar que ha fallecido, con todo cariño no los puede escuchar, no los puede sentir, no los puede ver. Sin embargo, el diablo ha creado esta estrategia para que el corazón de esa persona que ha perdido un familiar se centre en ese ser querido que murió y no se centre en Jesús. Así es. Porque para nosotros, según la Biblia, en contraposición a la inmortalidad del alma y la idea de que una persona está viva, tenemos la esperanza de la resurrección. Yo recuerdo haber ido hace algunos años me fue la palabra, al sepelio de una familia adventista. Y cuando yo llegué, era una persona que había perdido a un ser muy cercano. Y yo pensé que iba a encontrar pues, un mar de lágrimas a la familia. Pero los encontré tranquilos, ni siquiera con la camisa negra típica, que o sea, hasta yo fui con camisa negra, creo. Y estaban tranquilos, ¿no? Y ellos dijeron en su mensaje, nosotros sabemos de que a pesar de que este familiar está muerto, albergamos la esperanza de la segunda venida. Y eso es lo más hermoso, ¿no? De que, si bien es cierto, nuestros familiares que han descansado no saben nada, nosotros podemos tener la seguridad, amigos, con toda seguridad, de que el Señor en algún momento los va a levantar. Ahora, eso también para nosotros es un doble mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos a los familiares que no son adventistas decirle que hay un Jesús que murió por ellos. Y de repente, si tenemos algún familiar que está muy delicado por morir, darle la bendita esperanza de que realmente nosotros tenemos la forma de que ellos en algún momento van finalmente a resucitar. Así que este aspecto de la Biblia realmente es tan rico en significado que nos habla finalmente de que los muertos nada saben. Ahora vamos a finalizar nuestra lección de escuela sabática haciendo dos preguntas. La primera pregunta, Pastor Kevin, tiene que ver con un campo muy sensible. Tiene que ver con una pregunta de aplicación para las personas que perdieron un ser querido. Hay muchas personas que están viendo este video que perdieron un ser querido. ¿Qué les podríamos decir a esas personas que han perdido un ser querido y que tal vez en este momento no tienen la esperanza? ¿Qué podríamos decir? Bueno, en realidad la Biblia nos presenta una esperanza que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Nosotros ya no podemos intervenir en el pasado, ya no podemos cambiar cosas que ya ocurrieron, ¿no? Pero sí podemos de aquí en adelante caminar con Dios, ¿no? Entonces, enfoquémonos en eso, ¿no? Pidamos consejo, busquemos a Dios en su palabra y también, sobre todo, preocupémonos por la salvación que Dios nos ofrece a nosotros, ¿no? O sea, la vida eterna donde Dios dice que ya no habrá llanto, dolor, muerte ni enfermedad, es una promesa real, ¿no? Podemos aferrarnos a ello y sobre todo también comunicarlo a los demás, ¿no? Enseñarlo, porque ciertamente muchas personas ignoran esta gran verdad. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Y lo que necesitamos hacer, como el pastor mencionó, es que la comprensión de la naturaleza humana sea una realidad de nuestra vida. Ese es un mensaje maravilloso. Pastor Eloy, ¿qué podríamos crear? ¿Qué podríamos hacer para que la lección de escuela sabática pueda llegar a más personas? Muy bien, y nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que el enemigo quiere que nosotros estemos engañados. Y ese engaño, pues, va a tener muchas formas, pero necesitamos confiar en la palabra de Dios. Yo te animo a que podamos seguir estudiando la lección,
seguir reforzando nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios y sobre todo compartir este conocimiento que podemos adquirir. Yo quiero finalizar con una cita. La cita dice lo siguiente: si fuera verdad, dice, que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de su disolución, entonces dice, bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida, ¿verdad? O sea, sería más conveniente. Sería más conveniente. Y cuando uno, no sé si ustedes han visitado en un hospital a alguna persona que está enferma, el médico dice, no, oye, mira, esa persona se aferra a la vida, porque Dios nos hizo para vivir. Pero si esta idea dice fuera correcta, ¿no?, de que cuando alguien muere va directamente al cielo, entonces deberíamos desear más la muerte que la vida. Esta creencia, dice amigos, ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Los suicidios han aumentado. Cuando uno está, dice, anonadado por los cuidados, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. Finalmente dice que en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra una declaración de que los justos recibirán su recompensa y los malos recibirán su castigo en el momento de su muerte. Los patriarcas y los profetas nos dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. Y la Biblia enseña claramente que todos los muertos no van inmediatamente al cielo, sino que simplemente ellos esperan la gloriosa resurrección. La contrapromesa al aspecto de la muerte, amigos, es que el Señor en algún momento, por su gracia, traerá a la vida a nuestros seres queridos. Como dice la Biblia, ¿no? Cuando el Señor venga por segunda vez, ocurrirá la resurrección general. Pero también habrá una resurrección previa, ¿no?, que no es el tema ahora, que es la resurrección especial, ¿no? Y ese es un aspecto también, un tema muy rico realmente para explorar, ¿no? ¿Quiénes resucitan en esa resurrección especial? Que el Señor nos bendiga, queridos amigos, que el Señor pueda acompañarnos, que cada día podamos seguir profundizando el estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Queridos amigos, realmente ha sido una bendición poder haber estado con ustedes en esta ocasión estudiando la lección número 3. Realmente podemos encontrar lecciones fascinantes de cómo la palabra de Dios llega, cambia y trastoca todo lo que nosotros hemos pensado. Si hay alguna persona que en esta ocasión tal vez ha pasado por el tema de la muerte de forma muy cercana, a través de la pérdida de un ser querido, podemos tener la plena seguridad de que en algún momento Dios traerá a esas personas que fallecieron nuevamente a la vida. Ten la seguridad de que Dios no ha emitido un juicio todavía. Ese juicio está en camino y si tú tienes vida es porque Dios te da la oportunidad de poder estar a cuenta con Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cada día estudiar la Biblia, cada día orar y sentir el deseo y el anhelo de llevar una persona para Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, porque podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros y que la vida, Señor, que tú creaste tan perfecta fue manchada por el enemigo, trayendo la muerte. Sin embargo, también colocaste la maravillosa esperanza de que en algún día nuestros seres queridos resucitarán al sonido de la trompeta. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también, Señor, a que nuestra fe pueda aumentar. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.